Hola, estamos comenzando nuestro cuarto podcast de este programa que hemos inventado que se llama Transformar la Educación, el proyecto. Y hoy día tenemos uno de nuestros grandes amigos, nuestros más importantes asesores, mentores del Colegio Alberto Bles Gana, Rodrigo Fábrega. Rodrigo es un poquito vertiginoso conocerlo porque tú te lo encuentras a veces en Trinidad y Tobago, en Ecuador, en Puerto Williams, no sé, parece que a veces uno que piensa que hay varios Rodrigos, no solamente uno, y no sé, una capacidad de hacer cosas infinitas. Además tiene una trayectoria bien larga, fue directivo en el Ministerio de Educación, director de Relaciones Internacionales del Ministerio de Educación. Maneja varios proyectos ahora, la Fundación Cruzando el Pacífico, con el cual nosotros nos conocimos, que cultivan ahí o promueven la cultura china, el idioma, el lenguaje. Están en Scratch al Sur, que es donde promueven la creatividad. Y así múltiples otras instancias, también algunas más bien de corte privado, empresarial. Lo que yo no sé en qué momento hace todas esas cosas Rodrigo, pero las hace. Se doctoró en Economía y en Educación en Estados Unidos y además prontamente irá a viajar para pasar un tiempo allá en Estados Unidos, en Boston, y también te va a preguntar qué vas a hacer allá. Y eso, entonces lo que queríamos invitarlo y compartir con Rodrigo, y primero darte las gracias de estar acá con nosotros y darte las gracias también por la amistad y la generosidad que tienes con nuestro colegio, con nuestro equipo y nuestros estudiantes. Y cuéntame un poco de tu trayectoria, según tú. Yo la conté según yo. Ahora cuéntala tú un poquito así brevemente. Oye, gracias por la invitación. Qué buena esta mesa rayada, todo. O sea, se nota que aquí la gente trabaja. No, mira, yo creo que soy una persona muy privilegiada, primero porque soy hijo de dos docentes, ¿no? Igual que tú. Y eso nos deja un compromiso muy grande con tratar de transformar las cosas y eso yo me he estado dedicando y estudiando con un grupo de gente que está dentro de nuestra fundación y está fuera también de nuestra fundación, y hemos ido conversando, inventando cosas. Y yo creo que lo más importante es tratar de ver que la escuela tiene que volver a tener ese ideal de que cuando uno vaya a la escuela va al futuro, ¿no? A eso estamos dedicados. Y yo he tenido el privilegio de trabajar en el gobierno, en organismos internacionales, en organismos, en ONG, en instituciones privadas, en este país, en otros países. Y eso yo lo recomiendo a la gente que viaje, que pruebe distintas cosas, que aprenda, digamos, de distintas culturas, digamos, ¿no? Así que eso me he dedicado yo. Súper bien. Y además generando siempre mucha amistad y colaboración, que yo tengo la seguridad que uno de nuestros principales recursos en el Colegio Bles Gana es la capacidad de contar con buenos amigos y que se nos abren a otros mundos. O sea, que hay investigaciones que dicen que las personas cuando llegan a la adultez, digamos, ¿no? Cosa que nosotros estamos muy lejos todavía, digamos, de llegar, pero las personas, la sobrevida de las personas no tiene que ver si fumaron o no fumaron, si tomaron o no tomaron, si estuvieron bien alimentados o no estuvieron alimentados. Las personas que viven más y mejor son las que tienen más amigos, ¿no? Y yo creo que eso es válido también para las organizaciones. Yo te creo lo mismo y es algo casi evolutivo, o sea, te genera y te nutre. Oye, pero Rodrigo, ¿por qué tú dices que la escuela ya no es el futuro? ¿Por qué hoy día? No quiere decir que no lo vaya a hacer, pero lo ha perdido un poco. Bueno, la escuela yo creo que no es el futuro porque las conversaciones que ocurren dentro de la escuela son conversaciones que no tienen que ver con la sociedad del conocimiento. Tienen que ver con mucho más parecido a la sociedad industrial, ¿ya? De hecho, la escuela buscaba una socialización política de los jóvenes, digamos, transformar en personas doblemente productivas, pero también buenos ciudadanos. Y resulta que hemos ido cambiando mucho esto, digamos, ¿no? Ha habido mucha variación en qué significa ser productivo. Antes, por ejemplo, una persona que estudiaba una carrera en la universidad, fuera cual fuera la universidad, fuera cual fuera la carrera, tenía el futuro asegurado, ¿ya? Y eso se acabó. Hoy día... ¿Qué se acabó? Se acabó que la formalidad
¿no es cierto?, pueda darte un futuro de calidad de vida asegurado porque si yo soy ingeniero, por ejemplo. Eso se acabó, ¿ya? Y la escuela prepara a la gente para la PSU, para las pruebas estandarizadas, digamos, ¿no? Que no está malo hacerlo, yo creo que es importante hacerlo, pero prepara menos a la gente en creatividad, en trabajo en equipo, en educación emocional. Bueno, aquí en este Fab Lab, digamos, que hay en el Lesgana, que es los que no lo conocen, digamos, a tener privilegio, es un colegio maravilloso. Uno llega acá y ahí están jugando. Es como toda la escuela en Chile, hay niños que se ven felices. Pero hay un componente que tiene este Fab Lab donde estamos ahora, que yo estoy seguro que en 5 años más va a haber muchos Fab Lab y menos salas. Porque aquí es donde ocurre el futuro, aquí es donde se inventan cosas, se crean cosas, se juega, ¿no? Se hacen las cosas con mucho cariño y además son tuyas. No tiene nada que ver con el currículum o con las materias que van a pasar. Entonces yo creo que cuando uno empieza a mirar qué está pasando en educación y qué está pasando con los ministerios de educación, los ministerios de educación en un 90% están dedicados a la administración de la educación, ¿ya? Y menos tiempo en qué pasa en la sala de clase. Menos tiempo en proveer ideas, apoyo a los docentes que están allí donde se juega el futuro del país, ¿ya? Y es por eso que yo creo que así como cuando tú en la escuela, digamos, de algunos años, era el lugar en la sociedad donde estaba más avanzado desde el punto de vista del conocimiento, había profesores que sabían química, física, había laboratorios de idioma, etc. Eso hoy día no constituye ninguna novedad para los alumnos. Tienen todo eso en el celular. Claro. Ahora, y eso es por lo menos insuficiente, digamos. O sea, lo que yo te entiendo es que la escuela está formando, por lo menos de forma insuficiente, para lo que van a necesitar o lo que necesitan los estudiantes en sus vidas, y quizás lo necesita la sociedad también, ¿no? O sea, lo que necesita Chile, digamos. Y está, al final sigue formando, o sea, si fue eficaz en otro momento, sigue formando como para otro momento, digamos para el siglo XX, el siglo XIX, cuando era, o sea, todos sabemos que la escuela, gracias a la escuela, se formó la clase media, se fortaleció la democracia, muchas cosas de esas, y que alguien que terminaba la escuela hace 40 años atrás ya había hecho una parte importante de su vida. Hoy día ya no ocurre así. Ya no ocurre así, no. Y bueno, David Baker tiene un libro maravilloso que se llama La sociedad escolarizada, donde cuenta justamente lo que tú dices, que la escuela como institución ha sido algo absolutamente necesario para esta sociedad, y gran parte del bienestar que tenemos hoy día es porque los niveles de educación han subido, digamos, ¿no? Ha subido a tal el nivel de educación que la gente dice, oye, aquí hay unos chanchos mal pelados, digamos. Entonces, porque la educación te permite darte cuenta de eso, ¿no? Ese tipo de prácticas en otro momento eran aceptadas, digamos, sin ningún problema. Entonces, no es que la educación haya fallado. Lo que pasa es que el cambio, digamos, donde estamos, ¿no es cierto? A veces yo veo algunas escuelas que van como en primera, digamos, van avanzando, pero están un poquito ahí atrasados, y hay otras que le ponen sexta, digamos, ¿no es cierto? Y se van y ocurre, ¿no es cierto?, una transformación en que no solamente se enseña, que es muy importante el enseñar, pero los docentes se han dado cuenta, que es lo que nosotros vemos, por ejemplo, acá, es que lo más importante es cómo se aprende, digamos. Claro. ¿Ah? Y si los alumnos no aprenden como nosotros enseñamos, entonces nosotros como docentes tenemos que enseñar como ellos aprenden. Esa idea, que es muy sencilla, es algo que va cambiando, ¿no es cierto?, la dinámica y la relación. Algo interesante de eso es que, o sea, por una parte la escuela antes hacía la diferencia por cantidad, digamos. O sea, alguien que egresaba en enseñanza media ya era una élite, digamos, hace 40 años atrás. Hoy día ya no hace diferencia porque se ha masificado mucho la educación. E incluso la universitaria, hoy día tenemos, no sé, ¿cuánto? 1 millón de estudiantes en la universidad, algo así. Pero también eso no hace diferencia, digamos, el título, la certificación, pero además el tipo de habilidades que necesitamos tampoco lo está produciendo ni la escuela ni la universidad suficientemente. Pero lo que tú dices, que es una cosa que ha sido un descubrimiento que lo hemos hecho contigo, es que también hay un modo de aprender que va más allá de que se use hoy día o en otro momento. Es algo que, digamos, es permanente. O sea, son cosas que ya lo decía Montessori, hasta Montaigne, hace muchos siglos atrás, de cómo es la manera de aprender. Y eso
es lo que hoy día se empieza a hacer urgente. Quizás la escuela era formal, era quizás hasta burocrática, pero igual producía resultados. Hoy día ya no lo hace. Entonces, cuando tú dices esto de aprender cómo se aprende realmente, ¿a qué te refieres con eso? Bueno, ¿Cómo se enseña de una manera distinta como debiera ser en el colegio? O sea, ¿qué es lo que no hay que hacer, digamos? ¿Y qué deberíamos volver, según tú? bueno, Yo digo volver porque no es que esto no es nuevo, digamos. no es nuevo. Pero mira, una cosa que creo que es importante es que hay suficiente investigación, a mí me tocó participar en una de ellas, en la cual solo el hecho de que la persona vaya a la escuela ha aumentado el coeficiente intelectual de esa persona y de la sociedad en su conjunto, ¿no? Entonces, cada 10 años aumenta en un punto, etcétera. O sea, y a veces la gente dice, oye, pero los puntajes. La gente, por el hecho de ir a la escuela, se transforma en personas más inteligentes, ¿no? Lo que pasa es que lo que ha cambiado es las posibilidades de la sociedad, digamos. Ya no es aceptable, ¿no es cierto?, pensar que hay un grupo. Yo me tocó ser el primer director del Servicio País, ¿ya? En ese minuto, ¿no?, que estamos hablando a finales a mediados de los 90, ¿no?, del siglo pasado, ¿ya? El 2,4% de las personas en Chile tenían un título profesional, ¿ya? Y lo que pasaba era que esa persona estaba distribuida, digamos, en las principales ciudades y había una cantidad de comunas tremenda que no tenían profesionales. Entonces se requería distribuir ese conocimiento, ¿ya? Y hoy día... o sea, en ese tiempo tú tenías título y tenías trabajo automáticamente. Claro. Y porque había desafíos que enfrentar, digamos, y hoy día también los hay. Lo que pasa es que la sociedad, por ejemplo, si uno mira, pensar un poquito más adelante, pensamos en 20 años más, la inteligencia artificial, ¿ya?, va a tomar una cantidad de puestos increíble, digamos. Ya uno lo empieza a ver, en los supermercados hay cuestiones automáticas, los tags no es nada más que suplantar al señor que te cobraba el peaje, en las bencineras, etc. Y eso va a cambiar la relación de las personas con el trabajo, ¿no? Entonces, la gente que es economista va a decir, bueno, ¿pero qué te importa si total a lo mejor te van a dar un subsidio para poder vivir igual? ¿Ya? La gente que son más humanistas se da cuenta que la relación de tu persona con el trabajo es la forma como tú eres parte de la sociedad, ¿ya? Entonces, no es que entonces la escuela no se puede quedar como está. No puede cambiar la pizarra negra por una pizarra verde, después por una pizarra blanca y después por un data show y después por una pizarra inteligente. Lo que tiene que cambiar allí, que tú puedes hacer esa transformación, pero lo que tiene que cambiar allí es que los docentes yo creo que tenemos que trabajar muy bien y pensar bien cómo es la teoría de aprendizaje que nosotros creemos que es la que funciona, ¿ya? Porque si yo creo que la gente funciona y aprende con que yo les hable y los demás escuchen, ¿ya?, bueno, está bien, ¿no? Claro. Pero eso va a ser insuficiente para la sociedad que viene, donde... ¿Eso funcionó alguna vez? Y funcionó muy bien. Y funcionó muy bien. O sea, Edison, cuando se estaba partiendo la radio, decía, mire, busquemos al mejor profesor de matemáticas y que ese profesor haga la clase por la radio para toda la ciudad, porque es el mejor profesor de matemáticas o profesora de matemáticas que haga la clase para todos. 7 en ideas, digamos, de distribución de conocimiento, y sabemos que el fenómeno educativo no es solamente que alguien va a estar ahí escuchando. Entonces, por eso nosotros pensamos y hemos trabajado acá, y yo creo que en particular Fresgana es una cultura, digamos, de aprendizaje donde se ha abrazado la idea del constructivismo, que es una idea de una epistemología del conocimiento, donde Piaget dice, mire, ¿cómo conoce la gente? ¿No? Piaget decía, el problema que tiene la escuela es que la escuela trata de que los niños se parezcan a los adultos de esa sociedad, no importa cuál sea la sociedad. Y lo que decía Piaget, 80 años atrás, lo que deberíamos tratar de hacer es que la escuela forme creadores y creadoras, personas que sean capaces de seguir construyendo el bien común, seguir construyendo la sociedad. Entonces, el conocimiento bajo esta idea, no puede ser inculcado por nadie y no lo voy a sacar de adentro, de alguna parte dentro de mí, ¿no?, sino que el conocimiento hay que construirlo, como lo está haciendo esta máquina de acá, como lo están haciendo los robots que veo allá al frente, como lo están haciendo los Legos que están allá, y todo lo que tenemos acá, que son construcciones que han hecho precisamente los estudiantes y las estudiantes acá. Entonces, cuando tú construyes algo, terminas aprendiendo. Seymour Papert fue
de Inglaterra, donde terminó su doctorado, y estaba trabajando en inteligencia artificial, y dijo, no, yo quiero hablar con alguien que esté estudiando la inteligencia de los niños. Se fue a Ginebra, conoció a Piaget, se quedó allí un tiempo con él, después se fue al MIT, ¿no?, en Estados Unidos, armaron los laboratorios de inteligencia artificial, armaron Logo, el lenguaje Logo, porque se dio cuenta que había que proponer una idea que es ahora es el construccionismo, que sí es una teoría educativa en la cual yo como alumno soy el que construye el conocimiento. Y la idea de símil era, así como tú construyes andar en bicicleta, no hay un manual que tú digas, oye, la bicicleta es así, se describe la bicicleta, entonces usted se sube de esta forma y después pedalea y después se equilibra y después se va de paseo. Eso, así como no funcionaría un manual de bicicleta, porque lo que usted tiene que es subirse a la bicicleta, alguien lo tiene que ayudar, tiene que ser entretenido, ¿no es cierto? Tiene que haber desafío y te vas a tener que caer y el error significa, no es posible, no es posible aprender a andar en bicicleta sin caerse. Sin embargo, nosotros dos que, bueno, tú sí, porque creo que tú andas más bicicleta que yo, si nos subamos una bicicleta acá, como sea la bicicleta, cualquier tipo de bicicleta, la vamos a poder andar porque la aprendimos de una manera que se transforma inolvidable. De la misma manera como cuando uno está en una sala de clase, ¿no? O por ejemplo la visita que hicimos con el colegio la semana pasada al Museo de Bellas Artes, sí, se transforma. O sea, cuando tú miras a un estudiante tomándole una foto a una obra después de que se le ha dado tiempo para que escoja la obra que más le gusta y se pone frente y le toma una foto con su tablet, ¿no es cierto? Ese es un momento de solemnidad, de conocimiento inolvidable. Entonces esas experiencias son las que hacen que las personas verdaderamente construyan su conocimiento y la docente se transforma en una guía para eso, una persona que dispone las condiciones para que eso ocurra. Eso es mucho como la frase de Machado, se hace camino al andar, o como eran los antiguos exploradores que van caminando y van abriendo camino. El aprendizaje es eso, o sea, yo voy descubriendo. Entonces, yo como profesor al estudiante más bien le voy planteando los desafíos, un cierto espacio donde él va tratando de avanzar, pero la teoría, como dices tú, es que yo tengo que tener, y está todo organizado así, el currículum, las políticas del ministerio, los libros del ministerio, en que al final se transmite conocimiento en dosis, en cápsula y de una manera ordenada en el tiempo. Lo digo porque nosotros lo hemos probado acá contigo y es mucho más allá de una teoría, es la mentalidad, el ADN del profe, transmitir conocimiento. Entonces, salvo los profes que son rebeldes por naturaleza, ya no son así. Pero ahora lo que yo estoy seguro que se puede reaprender, se puede aprender a hacer de otra manera. Entonces, por ejemplo, en la informática, que yo no sé mucho de eso, pero mientras más amigable es un software, o sea, por ejemplo, como usar el Apple, el Mac o el iPhone, por detrás hay mucho más inteligencia funcionando, mucho más trabajo para que esto sea lo más simple para mí. Entonces, yo tengo que hacer eso con un profe, que el profe tenga un suficiente conocimiento, comprensión, entendimiento, involucramiento, y lo que pueda entregar sea muy simple y muy lúdico, ¿no? Mira, hay dos ideas que, escuchándote, primero que la escuela, más allá de las cuestiones formales, de los currículos que están inspirados, muy bien inspirados seguramente, ¿no? Pero más allá que eso, es que el problema que tiene, a nuestro juicio, es que responde a preguntas que los niños y niñas no se han hecho. Entonces, muy distinto a que yo te diga, hoy día vamos a estudiar en los mundos, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces hay un reino animal, un reino vegetal, un reino mineral. Eso es muy distinto a que nosotros incentivemos una conversación, ¿no es cierto?, a poder ver cuáles son las distinciones que existen alrededor nuestro, ¿no? Y que a raíz de eso yo entonces entregué la taxonomía. Entonces, si tú entregas la taxonomía antes, digamos, pierde una posibilidad preciosa de que los estudiantes hagan preguntas. Y tratar, por eso el enfoque constructivista va hacia allá, en que nosotros tenemos que proponer una pedagogía de la pregunta. O sea, los estudiantes lo que preguntan. Todos que estamos acá, digamos, estamos en educación, sabemos que los estudiantes más pequeños, ¿no?, y los estudiantes más pequeños preguntan mucho, y en cuarto medio ya casi no hay preguntas. Claro. ¿Por qué? Porque de alguna manera la escuela, Ken Robinson era bien rudo, digamos, en decirlo, ¿no? Y la escuela mataba la creatividad porque te decía, mire,
esto es lo que usted tiene que ver, y quitaba un poco de espacio, digamos, ¿ya? Pero es importante, digamos, que nosotros tenemos que promover la pregunta, ¿ya? Porque incluso con el currículum que tenemos, que es un buen currículum, un poco extenso quizás, pero es un buen currículum, si es distinto decirle, mire, usted consuma esto, a que nosotros generemos una propuesta, un diálogo, una conversación, un interés en la cual finalmente vamos y entendemos socialmente que es importante, ¿no es cierto?, consumir esto. Esa es la primera cosa. La segunda cosa tiene que ver que toda la investigación actual muestra, y hay una fuerte evidencia, que dice, mire, para aprender algo, sea lo que sea, se necesitan 3 cosas. La primera es motivación. Si no hay motivación, es muy difícil que haya cognición, ¿no? La segunda es esfuerzo, ¿ya? Por alguna razón, me tomo lo que decías tú, digamos, de la simplificación de las cosas, ¿no es cierto? Es verdad que alguien, para mí está simplificado, pero para otro le tomó mucho tiempo haberlo inventado así, ¿no? Para que yo pudiera intuitivamente hacerlo, ¿ya? Entonces, el esfuerzo, digamos, esta sociedad en la cual desechable, ¿no?, en la cual yo le dedico 2 minutos a algo o veo una película, ¿no? Yo veo una película y si no me gusta, bueno, la cambio. La cultura TikTok, o sea, no más de 2 minutos. Exacto. Entonces, todo no más de 2 minutos. Claro, entonces, pero cuando eso es, que puede ser un acto de decisión, digamos, para qué voy a ver algo que no me gusta, digamos, pero cuando tú no le das la oportunidad, ¿no? Es como esos libros de filosofía que a ti tanto te gusta, que si uno alcanzaba a llegar a la página 15, iba a poder terminar el libro, digamos, pero tenía que llegar a la página 15 porque las primeras 15 páginas son muy difíciles de entender. Entonces, la motivación, el esfuerzo, ¿no?, y el tiempo, ¿no? Entonces, si no hay tiempo, digamos, si la gente dice, oye, es que yo no he aprendido inglés, ¿ya? ¿Y le has dedicado tiempo a esa cuestión? Sí, mira, tomé un curso, fui a 2 clases. No, nadie va a aprender nada, digamos, si va a 2 clases, digamos, ¿ya? Entonces, o nadie, o sea, ustedes han dedicado acá en el colegio espacio a un curso de creatividad digital, a salir, a espacio, tiempo. Tiene que haber tiempo. Los estudiantes necesitan tiempo, los profesores necesitan tiempo. No puede ser que a alguien se le ocurrió, ahora todos tienen que saber esto y automáticamente todo el mundo... No, se necesita tiempo, se necesita reflexión, se necesita motivación, ¿ya? Y yo creo que eso es sumamente importante. Y eso a veces rinde más que estar muy centrado en pasar la materia, ir a la línea con la cobertura curricular y este tipo de cosas, porque a veces cumplimos con la cobertura curricular porque entregamos, pero no que recibimos. Entonces, yo te decía otra pregunta, mira, que... Pero esa cobertura curricular, digamos, no es lo que tenía en mente la gente cuando inventó el currículum, que no quería que ocurriera eso. Quería que la cobertura no era sinónimo de que pasé la primera mano. Materia, claro. Pasé la primera mano claro. de la pared. La cobertura curricular estaba pensada en que la pared era una pared hermosa, bien pintada. No así más o menos. Claro, queda transformado casi en que entregué las guías de cada parte del currículum. Claro, sí. Pero te quería hacer otra pregunta. Por ejemplo, Howard Gardner en alguna entrevista decía que cuando él llamó esto que es famoso de las inteligencias múltiples, él le puso la palabra inteligencia porque era una palabra que resonaba, pero se está refiriendo como a la inteligencia que todos entendemos, que en el fondo es como manejar información, hacer buenos cálculos, sino que era otra cosa, sobre todo capacidad de hacer algo. Entonces los gringos tienen esta capacidad buena de ponerle nombre a las cosas que evocan. Y en el caso de tú acabas de nombrar la palabra creatividad, por ejemplo, que dice, Ken Robinson dice, la escuela mata la creatividad. Normalmente cuando hablamos de creatividad la gente siempre se cree que estamos hablando de arte en alguna parte, ¿no? O de música, no sé, creatividad artística. Entonces, ¿por qué, cómo entiendes tú la creatividad y por qué es importante la creatividad hoy día? Bueno, porque, por ejemplo, es tan importante ser científico, ser ingeniero, ser informático. ¿Cómo hay que ser creativo? Bueno, la creatividad, a propósito de lo que decías tú de Gardner con la inteligencia, Einstein decía que la creatividad es la inteligencia divirtiéndose, ¿ya? La creatividad tiene que ver más que ver con crear, ¿ya? Tener la capacidad de crear algo, ¿no? Y no necesariamente ser una persona que tiene una actitud pasiva. Y creatividad, lo que dices tú, se confunde más bien con una creatividad con C mayúscula, que es la creatividad que es cuando yo inventé algo que nadie antes había inventado, que se me ocurrió una genialidad, ¿no es cierto?, de cambiar colores, ¿no es cierto?, de cambiar disposiciones, ¿no es cierto?, hacer combinaciones, como decía Vygotsky,
ya que la imaginación era nada más ni nada menos que cambiar las cosas que yo conozco. Pero uno dice normalmente que un músico sea creativo está bien, que un pintor sea creativo está bien, pero un ingeniero creativo, un abogado creativo, ¿por qué? ¿Te fijas? Entonces, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver con eso? Que es más allá de lo artístico. Sí, yo creo que eso es una cuestión bastante... tanto es así que culturalmente, si tú haces algo que se separa de lo que se espera, te dice, bueno, no se me ponga creativo. No se ponga creativo, claro. Que es algo que efectivamente va a quedar en desuso. ¿Por qué? Porque, de nuevo, volvemos a la sociedad industrial, donde había una línea... Primero la sociedad agrícola, ¿ya? Había una tierra, había formas de plantar, había formas de cosechar, había formas de almacenar. Y si tú decías, oye, yo no voy a regar las veces que hay que regar, yo no voy a limpiar la semilla, bueno, iba a tener una cosecha menor. ¿Ya? Sin embargo, aquellos que sí hicieron ese tipo de cosas encontraron frutas nuevas, combinaciones, etcétera, ¿ya? Solo que las innovaciones pasaban en siglos, digamos. Exactamente. Pasar del arado de madera al arado con animales. Claro, toda la tecnología que está allí, pero es que es muy caro salirse, digamos, de lo que estoy pensando. Es muy caro, digamos, para la escuela decir, yo voy a hacer este tipo de cosas si eso va a impactar después en la PSU, en el SIMS, etcétera, porque es el modelo nosotros que nos imponen, digamos, ¿ya? Yo te decía la otra vez en la feria aquí de tecnología, si estuviéramos en otros países, no sé cuáles, digamos, estarían gente de las universidades acá entregando cartas de invitación. No le importaría en nada las pruebas estandarizadas. Después le dirían, mira, eso lo vamos a aprender acá, ¿ya? Y te vamos a hacer pero la creatividad que está allí, las ideas nuevas, capacidad de hacer preguntas, ¿no es cierto?, es muy importante. Entonces, en la sociedad del conocimiento era más fácil, era mejor saberse las tablas de multiplicar, ¿no es cierto? Y nos preguntaban a todos cuando 8 por 8, qué sé yo, y nos las aprendíamos porque teníamos una prueba, hacíamos dictados, ¿no es cierto? Pero la sociedad que estamos hoy día entrando, y que ya estamos ya con una pata dentro derechamente, no es muy claro lo que venga para adelante. No está tan claro eso. No está tan claro qué va a pasar con el trabajo, no está tan claro qué va a pasar con los temas de salud, no está tan claro. Entonces, por eso se requiere formar personas que sean capaces, ¿no es cierto?, de proponer cosas distintas. Y que sean capaces por eso es importante las ciencias básicas, entender muy bien las matemáticas, porque esas matemáticas te van a permitir proponer cosas distintas. O sea, el desafío es porque hay cosas repetitivas que siguen siendo importantes. O sea, lo repetitivo ya no es suficiente, pero para algunas cosas hay que tener capacidad de tener rutinas, digamos. La memoria ya no es suficiente, pero para algunas cosas hay que memorizar. No se puede ser inteligente sin memoria. ¿No es cierto? Entonces, por eso hay uno defiende la escuela antigua, digamos. O sea, cuando lo que se sabía de rutina y de memoria, lo que pasa es que ahora hay que hacerlo distinto y no solamente. Hay una palabra más elegante para ser repetitivo que es reconocer los patrones. La gente de inteligencia artificial de Machine Learning dice, oye, tengo una papa acá, hay que reconocer los patrones. ¿Ya? Y cuando uno mira el currículum, tan vilipendiado, digamos, uno va y en primero básico, lo primero que se le enseña a los niños, no lo primero, pero conocer los patrones. Digamos, ¿ya? Entonces, no hay no es que lo que esté sentado, digamos, en la educación sea absolutamente ajeno a lo que se necesita para la sociedad del futuro. Pero eso implica, ¿no es cierto? Y eso yo creo que son los esfuerzos más grandes cuando uno mira las escuelas. Yo estuve ahora en unas escuelas en la selva amazónica, que eran docentes que su campo de acción no era el pupitre, era toda la selva. Ahí aprendían los niños. ¿Ya? Entonces, que es lo que cuestiona cuando dice el aprendizaje pasa en el aula. O sea, ¿a qué le llamamos aula? Sí, el futuro está en el aula, pero el aula... El aula con el celular, el aula es la todo, selva, el barrio. Todo enseña. Claro, todo es cancha. Todo es cancha. Sí. Claro. Oye, entonces a nosotros nos pasó, y tú nos ayudaste en eso, que por un lado estábamos nosotros explorando Montessori, por otro lado traíamos tecnología que sabíamos que era necesaria, por otro lado traíamos yoga, pero igual tenía algo como de rompecabezas, era porque íbamos caminando con intuiciones. Yo nunca tengo complejo de eso porque yo he visto la foto del primer Macintosh de Apple que cambió el mundo y era de madera. Entonces, yo creo que nosotros vamos un poco más allá de tener el computador de madera, si usa la metáfora de qué estamos construyendo, articulando como proyecto educativo en el Blest Gana. Pero, ciertamente, después nos dimos cuenta, a través tuyo, que Resnick decía que debíamos aprender como kindergarten toda la vida. Y entonces ahí se nos juntaron, y eso era a través de Scratch, se nos juntó el Montessori, las tecnologías, etcétera, y entender que las tecnologías eran para aprender, para abrir camino y no para seguir la línea del robot.
que era lo que hacíamos al principio, ¿verdad? Entonces, cuéntame un poco eso, ¿cómo tú has vivido tu camino con el Scratch? Tú creaste Scratch al sur, trajiste Scratch acá. ¿Qué piensas de tu rompecabezas, el Scratch? Bueno, yo creo que el Scratch puede ser visto como una comunidad, puede ser visto como un lenguaje de programación, puede ser visto como una herramienta creativa, puede ser visto como un juego, ¿no? Esa es la gracia, que tiene muchas etiquetas en lo que podemos mirar, ¿no? Yo creo que el Scratch... Nuevamente porque tiene mucho pensamiento detrás. Sí, tiene mucho pensamiento detrás. Sí. Y tiene algo que hay una ética detrás, ¿no? En la cual hay 60 años de gente pensando atrás. O sea, no es una moda que uno diga, oye, a alguien se le ocurrió. No, es una cuestión sólida, ¿ya? Y sólida, además, que fue hecho para la educación. Entonces, cuando yo a veces veo que alguien quiere partir con este tipo de cosas de programación, de pensamiento computacional, etc., y parte con Arduino, que es espectacular. A mí personalmente me encanta y tengo Arduino y juego con Arduino, ¿no? Pero no es algo que haya sido pensado en la educación, ¿ya? Entonces, pero uno puede llegar allí. Entonces, a mí me parece que Scratch es primero algo pensado por la educación, que tiene una teoría educativa detrás, ¿no es cierto? Que es el construccionismo, ¿ya? Que además es gratis, entonces no significa que, bueno, ¿cómo financiamos esto? Que tiene una comunidad de docentes que en el mundo entero hay más de 100 millones de proyectos, ¿no es cierto? Entonces yo dije, bueno, aquí tenemos una posibilidad muy, muy importante de poder llevar esto no solamente a las escuelas de elites, ¿ya? Donde podían tener acceso para comprar muchas cosas, qué sé yo, por recursos económicos, sino esto lo puede hacer gente de todos lados. Yo he visto en África, en Kenia, escuelas muy, muy, muy pobres, conectadas con Scratch, sin internet, porque lo han bajado en un pendrive y lo han llevado a la escuela, ¿ya? He visto en China, he visto en México, ¿no? En Chilpancingo, ahí cómo trabajan. Entonces, es algo que está disponible, ¿ya? Entonces, la primera cosa. La segunda es que es algo que nos permite, de verdad, partir muy, muy, muy básico, ¿no? Que es una idea de Papert que decía, parta con los pisos bajos. Piso bajo. Sí. Sí. Entonces, tú puedes ahí hacer algo que se mueva, ¿ya? Pero también puedes hacer una herramienta muy compleja con Scratch. Y por lo tanto, tiene techos muy altos, ¿no? Y además tiene paredes muy largas, que va a la idea que hacías tú. Si puedes ser creativo en música, puedes usar Scratch. Puedes ser creativo en video, puedes usar Scratch. Puedes ser creativo en matemáticas, puedes usar Scratch. Y ahora, vamos, inteligencia artificial. Hay una cosa que yo creo que es importante destacar, porque normalmente cuando se habla de tecnología o de informática, la gente a lo que más llega es a un taller, estamos hablando de un colegio, o a la clase de informática. Y nosotros hemos descubierto que las posibilidades de Scratch no son dentro de la asignatura de ciencia, de lenguaje, de matemática. ¿Cómo ocurre eso? ¿Por qué es posible eso? Bueno, es posible porque primero la motivación que hay que generar, ¿no es cierto? La capacidad de que el proyecto no sea mi proyecto como docente, sino sea el proyecto de los alumnos, ¿no? Lo que hace Scratch es juntar lo que alguna vez la escuela separó, ¿ya? Las matemáticas, desde luego, no existen separadas de la biología. Ni tampoco, si yo te digo, hay 5 manzanas. ¿Eso qué? ¿De qué asignatura pertenece eso? Puede ser a ciencia, puede ser a filosofía, puede ser a matemática, ¿no? Puede ser, ¿por qué va a ser a matemática la idea de las 5 manzanas, digamos? Entonces, lo que hace Scratch, digamos, de alguna manera, es decir, esto que fue separado pensando en la división del trabajo, ¿no es cierto?, que propuso Adam Smith, que llegó a la escuela y decía, bueno, usted enseña matemática, usted enseña biología, usted enseña idioma, usted enseña esto. Esa idea que funcionó muy bien, cuando tú lo llevas a trabajar en lo que se llama hoy día aprendizaje basado en proyectos, por ejemplo, que hemos estado trabajando allí con la profesora Mumberg, que esa idea que está allí es junta lo que en un momento se separó para una sociedad industrial, hoy día eso tiene que juntarse. Entonces, por eso, no hay ninguna manera, digamos, de decir, oye, yo no puedo hacer esto porque lo que yo enseño es aislado. Entonces, ideas como Scratch rompen la fragmentación, claro, que existe del conocimiento, ¿ya? Y eso yo me parece una idea muy atractiva. Pero tenemos que seguir estudiando, y es por eso que tú lo decías allí, y yo en particular voy a trabajar con el profesor Resnick. Eso te iba a preguntar, porque uno por un lado hemos estado trabajando contigo con una nueva aplicación que tiene a prueba el equipo de Resnick, Optoplay, claro. Y también hemos estado trabajando bien con inteligencia artificial,
Entonces, como que como decían antiguamente, el filósofo todo calza pollo en alguna parte, ¿verdad? Entonces, y además tú te vas a Boston. Entonces, ¿cuál es tu proyecto, tu inspiración y qué tiene que ver que vamos a seguir haciendo cosas juntos? Sí, por supuesto. No, en realidad mi interés, digamos, lo que pasa en Chile, digamos, y lo que pasa en América Latina, ¿no? Pero creo que esta oportunidad de trabajar en el laboratorio del Lifelong Kindergarten, con Mitch Resnick, tiene que ver con una necesidad de profundizar, ¿no es cierto?, el conocimiento que tenemos, digamos. Yo me he dedicado a esto mucho tiempo, pero hay que profundizar el conocimiento que tenemos sobre estas materias, ¿no es cierto?, para poder proponer ideas robustas para el futuro, para poder trabajar con docentes, obviamente el equipo que tenemos acá, pero con otros docentes, y salir a veces siento yo que estamos como en la superficie, digamos, estamos hundidos en la cabeza, pero yo creo que hay que meterse un poco más adentro, entender la importancia que está detrás, y en particular yo voy a trabajar... Con una salvedad, que tu entendimiento o nuestro entendimiento, nuestra comprensión siempre es práctico. O sea, claro, teorizamos, podemos leer, reflexionar, pero termina siempre con algún proyecto haciendo, digamos, o profesores o alumnos. Por eso nos permite avanzar. O sea, no queda en el paper, digamos. Sí, no, está bien que sea práctico. Claro. O sea, no, yo digo que estoy diciendo como una virtud. Y sí, pero alguien decía por ahí, se le atribuye a distinta gente que no hay nada más práctico que una buena teoría. Claro, ¿ya? sí. Entonces, la idea es poder, por ejemplo, en particular, junto con ustedes y Fundación Telefónica y Platzi, vamos a lanzar prontamente un curso de inteligencia artificial como una herramienta cognitiva para docentes. Vamos a partir de muy abajo. El año pasado hicimos un plan piloto y este año las personas van a poder bajar la versión de Scratch con inteligencia artificial, ¿no es cierto? Y no van a necesitar de internet para usarlo, ¿ya? Y los proyectos que hemos visto hasta el momento son realmente maravillosos, donde son los niños y las niñas los inteligentes que le enseñan al computador a ser inteligente. Entonces, el peligro que veo yo es que así como llegaron los computadores al colegio, no como una herramienta para pensar, sino como una herramienta de administración, y después se ha utilizado como una herramienta para pensar, ¿cómo hacemos, ¿no es cierto?, que en esta oportunidad que va a llegar la inteligencia artificial? El otro día leí un artículo, decía 10 formas de usar la inteligencia artificial en la escuela. De las 10 formas, no había en ninguna considerada la inteligencia de los niños y niñas de la escuela. Todas eran para ser aplicadas sobre los niños. Eso es una barbaridad, ¿no? Entonces, una de las razones de esta idea de estar trabajando ya con ellos es investigar más en los temas de inteligencia artificial, cognición y estudio con los niños, para que los niños son los inteligentes, ¿no es cierto? Claro. Y otro también con una investigación que estamos desarrollando con cómo podemos seguir cultivando la creatividad, que son todas las preguntas que tú me has hecho, digamos, de las cuales yo no tengo respuesta certera para ellas, digamos, pero por eso tengo que ir a seguir investigando y trabajando. Es que yo creo que es bien importante destacar, sobre todo para los profesores que nos escuchan, que tú hablas, por ejemplo, el equipo de Resnick está en el Media Lab, que el Media Lab está en MIT. MIT es reconocido como la mejor universidad de ingeniería del mundo, no una universidad humanista, pero que son muy humanistas, y los profesores muchas veces ven como separado el mundo de la ingeniería y las tecnologías del mundo de la educación. Y esto es genéticamente educacional, o sea, está completamente compenetrado con las tradiciones. O sea, aquí está Piaget detrás, está Montessori y varios otros más. Froebel y otros más. Entonces, eso creo que es importante destacar, lo que estamos hablando siempre de educación y de la más profunda tradición. Esto no está separado, digamos. No está separado porque, no sé, pues mira, Snow, que es un hombre que era del MIT, que trabajaba en temas culturales, pero también era ingeniero, resolvió este problema y dijo: nosotros tenemos que romper con esta idea de que eres uno u otro, ¿ya? Y es por eso que en el Media Lab es un esfuerzo de distintas facultades, ¿no es cierto?, para que haya mucha interdisciplina. Uno de los temas de las universidades que están cambiando es que las universidades están fragmentadas, digamos, en facultades, ¿no es cierto?, y no conversan unas facultades mucho con las otras, ¿ya? Y eso es algo que está cambiando rápidamente, no solamente en los títulos, donde la gente toma cursos de distintas facultades, sino también esfuerzos conjuntos. Y hay un muy buen esfuerzo, como dices tú, que hay muy buena ingeniería, ¿ya?, pero hay también muy buenas ideas que tienen que ver con la escuela misma, con la sociedad, ¿ya? Porque la importancia no es que la gente sea inteligente, sino a quién le sirve esa inteligencia, ¿ya? ¿Para qué sirve esa inteligencia? ¿Qué es lo que va a transformar?
Y el compromiso nuestro, digamos, es poder ofrecer los caminos más cortos, digamos, hay muchos caminos, digamos, hay que ser agnóstico en esto, en dar la seguridad de que cuando un docente se dedica a esto, ¿no? Aprende esto, es algo que tiene soporte, que sirve, que se ha usado en otras partes, que tiene capacidad de crecimiento, etc. Es por eso que también contigo hemos estado armando este concurso de tesis, Claro. ¿ya? En la cual las personas que están estudiando educación, ya sea magíster, diplomado o en pregrado, se atrevan y digan, yo quiero hacer mi tesis con elementos de creatividad. O sea, que cómo... Y eso es de posgrado, de pregrado y posgrado. De grado y posgrado, ¿ya? Y ahí tenemos un grupo de gente, entre cuales estás tú, por supuesto, de jurados, porque tenemos que también decirle a los profesores que se están formando, a los futuros profesores, aquí hay un espacio que es clave para el futuro. Hagamos ahí publicidad porque eso es bien importante para la gente que está terminando estudios, ya sean de pregrado de pedagogía o posgrado de educación, que tienen que hacer su tesis y la pueden hacer con nosotros, digamos. Y de ahí esto incluye asesorarlo, ayudarlo, guiarlo, y además tiene un premio. Entonces puede ser una cosa muy interesante poder participar en eso y dejamos hecha la invitación, le vamos a dejar todos los datos para que nos ubiquen. Yo creo que ese es un marketing que hay que hacer. Y el otro que hay que hacer yo creo que es el curso que estamos planeando, ¿no? Hacer para profesores. Sí, el curso sobre introducción a inteligencia artificial lo vamos a dictar en conjunto con el Colegio Blesgana, en conjunto con Machine Learning, Machine Learning, que es una idea de unos amigos en España, ¿no es cierto? Juan David Rodríguez, que es el creador, ¿no? Junto con la Fundación Telefónica y su programa Pro Futuro, Platzi, que es una plataforma que es como una plataforma de cursos y van a poder acceder allí a los cursos de inteligencia artificial y data science. Y vamos a tener dos niveles. Primero vamos a tener un curso para todos y después nos vamos a separar en aquellos que estén en educación media, que van a poder usar otras aplicaciones, claro, y aquellos que estén en los más pequeñitos, ¿no? Que vean esto, cómo se puede utilizar inteligencia artificial para que nuestros niños y niñas sean los que le enseñan al computador a ser inteligente y no al revés. ¿Ya? Claro. Así que lo dejamos invitado, todo sí, absolutamente gratuito. Sí. Ya, y para terminar, Rodrigo, una cosa que tengo una amiga no nos perdonaría no hablar del chino, de China. Claro, entonces, bueno, de partida por eso nos conocimos. Nosotros, como somos Busquilla, estuve en una región ahí conflictiva, se llama Taiwán. Fui a China hace mucho tiempo y yo tengo la intuición de que hay que estar conocedor, relacionado con la cultura y con la sociedad china. En alguna parte va a estar con nosotros en el futuro. Entonces, y ahí lo encontramos ustedes o nos encontramos y partimos trabajando en eso. Y ahí nos conocimos. Entonces, ¿por qué te inspiraste en eso? ¿Por qué? Porque el esfuerzo, yo entiendo, la Fundación Cruzando el Pacífico, desde que hace cursos, hace relaciones con universidades, han traído estudiantes de China. Tuvimos acá una vez unos estudiantes, unos pasantes, unos meses con nosotros. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, yo creo que tiene que ver un poco con la idea que hablamos antes de la sociedad del conocimiento, ¿no? Nosotros hicimos un estudio con Karina Piña, y dijimos, ¿qué podríamos hacer por contribución? Porque nosotros hemos sido muy beneficiados, muy afortunados, digamos, de la vida, digamos, de las posibilidades que hemos tenido gracias a nuestros padres, ¿no? Muchos dicen fortuna que no merecemos, digamos. Y merecía fortuna. Merecía fortuna. Pero ¿qué podemos hacer que no esté haciendo el Ministerio de Educación? Esa pregunta nos la hicimos en el año 2010. Dije, bueno, el Ministerio de Educación no están enseñando suficientemente chino, ministro Vitar, pero se podría saber más de esto, tenemos que saber más de China. El Ministerio de Educación no está enseñando programación de forma suficiente, habíamos partido con programación. Y tampoco están enseñando suficiente de educación financiera. Entonces, creamos esta fundación, ¿ya? Y empezamos a trabajar en ese tipo de ideas, ¿no es cierto? Y pensando en la escuela, pero más allá. Pensando en la escuela, en que una persona no va a ser completamente educado si sale del sistema escolar sin entender en qué consiste China, ¿ya? China tiene una importancia, digamos, cada día más relevante, digamos, en el mundo. Y hay que entender nosotros nos interesa desde la Fundación solamente los temas culturales. No estamos metidos en los temas económicos, los temas culturales. Comprender la civilización china creemos que es fundamental
para transformarse en una persona que pueda hacer una mejor contribución a la sociedad, ya sea porque se te conecta con los chinos, ya sea porque podemos aprender de alguna de sus cosas que han construido, pero creemos que es importante saberlo. Así como en el siglo XIX no se podía ser educado si no se conocía qué había pasado con la Revolución Francesa, digamos, ¿no? En el siglo y no sabía francés. O sea, el modelo de vida mundial occidental era Francia, sí, hasta quizás hasta la Guerra Mundial, digamos. Claro, y después hay que saberlo. Entonces, si tú no sabías francés en el siglo XIX, no eras educado. Si no sabías inglés en el siglo XX, tampoco tenías algunas cosas que te faltaban. Entonces, nosotros creemos que comprender la cultura china, ¿no es cierto? Y por eso tenemos un diplomado también con la Universidad de Chile, claro. ¿ya? Ese es un diplomado, digamos, para profesionales, cualquier profesional, para cualquier profesor que quiera saber qué es China. Quiero recuperar terreno y en forma rápida, más o menos rápida, digamos, porque es un diplomado corto, 3 meses. Voy a saber cuáles son las perillas que se pueden tocar, comprender algunos elementos que es importante entender en profesiones. La gente que lo ha tomado, vamos en la 4ª versión, que lo ha tomado de distintos países, desde luego, pero también de distintas profesiones y lugares de trabajo, público, privado, ONG, etc. Pero nosotros nos interesaba en eso como dándole la innovación, digamos. ¿Qué cosas podríamos construir y no repetir otras cosas que estuviera haciendo? Claro. Y eso parte porque nosotros cruzando el Pacífico, la parte de China, dijimos, démosle 5 años a esto, ¿no? Y si funciona, seguimos, ¿ya? Claro. Y el tema de la programación funcionó y está claro. Ahí. Y acabamos de crear un test que la gente toma y hay gente de toda América Latina tomó el test, una maravilla. Y el tema de la programación nos dimos cuenta que fuimos a hablar con la gente de Code, ¿no es cierto? Que es una plataforma maravillosa en ciencia de la computación y todavía seguimos trabajando con la hora del código, digamos. Con la hora del código. Eso funciona muy, muy bien. Pero nos dimos cuenta que probablemente nosotros nos teníamos que impulsar un poco más el tema de la creatividad, ¿verdad? Y es por eso que cuando uno junta ciencia de la computación con creatividad, con temas de futuro de otros países culturales como China, yo creo que es una muy, muy, muy buena forma de reactivar y de poner a la educación un poco más en el futuro. Claro, o sea, es parte de lo que era hacer el currículum y sobre todo las metodologías del futuro, digamos, cómo se aprende y qué es lo que hay que aprender, que eso es lo que estamos buscando. Yo te quería dar las gracias, Rodrigo. Yo seguro vamos a ir conversando desde ahora, tú desde Boston, nosotros desde San Ramón, Santiago de Chile. Directamente. Seguiremos colaborando y también con nuestro mutuo compromiso y pasión de esto compartirlo con otros colegios, con otros educadores y otros estudiantes del mundo. No nos quedemos en Chile. No nos quedemos en Chile. Bueno, no, gracias a ustedes. Siempre es parte, digamos, el Fab Lab nuestro es este. Aquí tiene su Fab Lab. Este es el Fab Lab. Entonces, pero también he visto la generosidad que ustedes tienen para compartir con docentes de todos lados. Así que esperamos que en esta escuela de verano vayan reservando sus tiempos. El segundo lunes del próximo enero vamos a estar acá en el West Ghana haciendo unos cursos, así que hay que estar atentos. Ya, pues, muchas gracias. Chao, gracias a ti.